Vamos a ver la Biblia en San Marcos capítulo 14, versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Leímos un versículo. Viviendo en la vida, hay personas que fueron extorsionadas y sienten mucho dolor en su corazón. Y sienten vergüenza por haber sido extorsionados, les da pena mencionarlo. Personas que ahorraron el dinero mucho tiempo, en un segundo lo pierden. Y en este mundo está aumentando el engaño y la extorsión hacia las personas. Por eso, naturalmente, las personas no pueden confiar fácilmente en los demás. Y cuando suena el teléfono, si es un número desconocido, fácilmente la gente no contesta el teléfono. Y por ello, naturalmente, las personas viven confiando en sí mismos. Hoy en San Marcos capítulo 14, Pedro dijo que con mayor insistencia, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Él habló fuerte. Y Pedro, alzando la voz, dijo con mucha seguridad, eso no tiene sentido, jamás yo negaría al Señor. Aunque entregue toda mi vida, sin escatimar, yo seguiré al Señor. Y cuando Pedro estaba con Jesús, no era así. Y mientras Pedro negó a Jesús, los últimos discípulos que siguieron a Jesús al final fueron Juan y Pedro. Y cuando Jesús fue llevado a la casa de Anás, no cualquiera podía ingresar a esa casa, sino que estaba la criada portera vigilando en la entrada de la casa. Y Juan conocía bien a Anás, por eso él pudo entrar a su casa sin problema. Sin embargo, Pedro se quedó afuera. Y Juan, al ver que Pedro estaba fuera de la casa, le dijo a la portera que si él también podía entrar. Ella le dijo, sí, está bien. Y la portera le dijo, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro le dijo, no lo soy, ni los conozco. Y de esta manera él rechazó, negó al Señor. Y Pedro entró, hacía frío, y las personas estaban en el patio. Los criados prendían fuego y estaban calentándose con el fuego. Y al ver que el fuego alumbraba su rostro de Pedro, le preguntaron, ¿acaso tú no eres uno de ellos? Pedro lo negó 2 veces. Por eso, al escuchar el cantar del gallo, recordó la palabra de Jesús, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Nosotros, por ser humanos, podemos fallar así. Cuando mis circunstancias son desfavorables, sale la mentira, y eso es muy común entre las personas. Casi todo el mundo lo hace, y en muchas ocasiones manifiesta lo bueno y esconde lo malo de sí mismo. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, no lo podría haber hecho enfrente de Jesús. Y cuando Pedro fue ante los opositores de Jesús, por tener tanto temor, él se escondió. Yo no soy su discípulo, no lo soy, no lo soy. Y podemos ver cómo él lo niega fuertemente. En otras palabras, el corazón de las personas siempre es volátil. Aunque esté en la misma circunstancia, si nuestro cuerpo no se adapta a la situación que nos rodea, terminamos mintiendo y negando al Señor. Pedro negó 3 veces al Señor. Cuando lo negó, él jamás imaginó que lo iba a negar. Y si él no hubiese estado en esa situación, tampoco lo habría negado. Pero la circunstancia lo llevó a negarlo. Nuestra fe, cuando alabamos al Señor, con alegría y con gozo, le alabamos y pensamos en el Señor. Pero cuando estamos en aflicción o en dificultad, nuestro corazón cambia. Y de esta manera, ¿cómo la fe puede crecer? Antes, yo negaba al Señor Jesús, pero aprendiendo más la vida espiritual,
Y acercándome más al Señor, ya no necesito negarle, porque el Señor es más fuerte y surge la fe en mi corazón de que el Señor me ayuda. Y de esta manera se forma la fe y se desarrolla la fe en nuestro corazón. Y desde ese momento somos un solo corazón. Y de esta manera el Señor puede trabajar a través de nosotros y esto es maravilloso. Yo recibí el perdón de los pecados a la edad de 19 años. Después de recibir el perdón de los pecados, el primero que me reconoció fue mi padre. Cuando yo estaba en el seminario, mi padre fue y me buscó. Y yo pienso que no hay un padre como el mío en todo el universo. Y yo fui criado bajo mi padre y siempre pienso que no soy ni el 10% de él. Mi padre era analfabeta, pero el amor que tenía hacia sus hijos era muy grande. Mi madre falleció cuando mi padre tenía 47 años. Y muchas personas le decían que se casara de nuevo. Sin embargo, mi padre vio a muchos de sus amigos sufrir. Por eso él nos decía, cuando tu madre falleció, yo me sentí muy triste. Hay muchas personas en el mundo, pero yo nunca encontraré a una mujer como tu madre. Si yo pudiese encontrar a una mujer como tu madre, en este instante contraería matrimonio. Pero no es fácil encontrar a una buena persona, ya que las mujeres en su rostro no tienen un letrero que diga, soy mala. Y yo creo que hay muchas mujeres que les pueden hacer daño. Por eso él dijo que había decidido no casarse nunca. Y mi padre vivió solo toda su vida hasta que partió de este mundo. Mis hermanos y mis hermanas establecieron en su corazón que nuestro padre fue el mejor padre del mundo, con gran sabiduría, con mucha capacidad de autocontrol. Él nos enseñó y nos dirigió. Y cuando pienso en todo lo que mi padre me proveyó, es muy grande. Frecuentemente él me decía, ¿cómo vas a sobrevivir sin tener la capacidad de pensar? Y según el punto de vista de mi padre, yo no tenía la capacidad de pensar. Después de conocer a Jesús, tuve que anunciarle esta sabiduría del Evangelio de Jesús. Pero la sabiduría de Jesús no se puede comparar con la sabiduría que tenía mi padre. Y yo pude anunciarle el Evangelio y mi padre pudo recibir la salvación. Cuando estamos entre nosotros, podemos pensar cosas malas, podemos actuar de mala manera. Pero cuando estamos delante de las personas, tratamos de no robar y no mentir. De la misma manera, Pedro no habría negado al Señor estando frente a Jesús. Y yo me siento muy agradecido porque nuestro Dios, mientras está vivo en el corazón, es una luz brillante y jamás puede morar la oscuridad en el corazón. Mientras que yo pienso en Dios, mientras que yo medito en su corazón, mientras que yo escudriño su palabra, es difícil estar en oscuridad. Sin embargo, estando en la oscuridad, es muy difícil estar cerca de Dios. Cuando Pedro estaba con Jesús, él le decía, yo jamás te negaré aunque tenga que morir. Pero cuando estuvo lejos de Jesús, lo negó. Nosotros somos iguales. Cuando estamos lejos del Señor, nos acercamos a la oscuridad y al pecado. Pero cuando nuestro corazón está más cerca del Señor Jesús, surge la fe. Por eso muy a menudo oramos
escudriñamos su corazón, abrimos la Biblia, leemos la Biblia y descubrimos el corazón de Dios, uniendo nuestro corazón con Dios. Por ello realizamos estas actividades. Aunque en el mundo haya mucha aflicción y dificultad, cuando estamos dentro del corazón del Señor Jesús, cuando Dios toma lugar en nuestro corazón, nada es problema. Aunque en mi corazón no haya dificultad, pero si la palabra de Dios y Dios mismo no está en mi corazón se llena de ira y no puedo más que ir por el camino torcido. Por eso nosotros muy a menudo nos reunimos, pensamos en Dios, alabamos a Dios, tenemos la comunión, realizamos campamentos. Y de esta manera nuestro corazón se acerca más al Señor Jesús. Y así el Señor Jesús puede tomar lugar en nuestro corazón. Y por eso personalmente oramos, leemos la Biblia, tratamos con el corazón del Señor y descubrimos nuestro ser tan malvado y vergonzoso delante del Señor para que el Señor mismo vaya limpiando mi corazón. Y la parte más valiosa de nuestro Señor Jesús puede entrar en nuestro corazón y podemos aprender de esta manera. Ya estamos en la última semana de enero del año 2021 y próximamente tendremos el Año Nuevo Lunar. Al pensar en todo esto, me siento muy agradecido con Dios, porque después de que Jesús entró en mi corazón, mi vida se llenó de luz, de bendición y gracia. Y a pesar de que yo soy tan deficiente, mientras que Dios me abre las puertas, a mí me falta la sabiduría, pero la sabiduría del Señor, el amor del Señor y la fe del Señor obran a través de mí. Y al darme este camino del Evangelio me siento muy agradecido. Cuando Pedro estaba lejos del Señor, fácilmente lo pudo negar. Cuando nuestro corazón está cerca del Señor, y si no estamos lejos del Señor, podemos vivir con el corazón del Señor, y no hay mayor felicidad que ello. Cuando vivimos con el corazón del Señor, somos uno con el Señor, y todo lo del Señor se vuelve nuestro, y toda su sabiduría también se vuelve nuestra, y obra a través de nuestra vida. A pesar de que Pedro negó a Jesús 3 veces, fue usado por el Señor. De la misma manera, nosotros también. Espero que podamos salir por la fe al Señor y estar más cerca del corazón del Señor para no tener las tinieblas. Gracias.